Bienvenido a este nuevo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vendes muy bien en tu empresa, pero cuando revisas tu cuenta bancaria te das cuenta que no hay dinero? O peor aún, vendiste cifra récord, vendimos como nunca, pero no hay dinero. Perdimos. El día de hoy vamos a platicar acerca de los errores financieros silenciosos que te están costando tu paz mental, tu futuro, tu desarrollo y que no te has podido dar cuenta o que no has podido solucionarlos. Si alguna vez te has sentido frustrado por tus finanzas, aun cuando trabajas duro, este video es para ti. ¿Es lo mismo tener utilidad que tener flujo de efectivo? Esta es una de las preguntas que normalmente me hacen. Oye, Andrés, si es lo mismo, ¿cuál es mejor que otro? A ver, comencemos. El flujo de efectivo o el flujo de una empresa y la utilidad son cosas diferentes. La utilidad es lo que ganas o lo que te deja el haber hecho alguna actividad o al haber vendido. Esto se mide a través del estado de resultados o PNL, como te guste llamarle. Ahí lo importante es darte cuenta cuánto estás ganando respecto a lo que estás vendiendo. En este sentido, que tú vendas o que tú ganes no significa que tengas dinero o que tengas flujo. Por otro lado, el flujo es la cantidad disponible de dinero que tienes en la cuenta bancaria. Esto no está asociado necesariamente a la utilidad y a las ventas. Tú puedes vender mucho y no ganar nada, y no tener nada, o ganar mucho y no tener absolutamente nada en el estado de cuenta bancario o en la cuenta bancaria. Y esto se debe también a cómo se comporta tu negocio. Por eso es importante saber que son dos cosas diferentes, que se complementan, que son igual de importantes, pero que se miden de una forma distinta. Por eso es sumamente importante que tú como empresario identifiques que una se ve a través del estado de resultados y otra se ve en la cuenta bancaria. ¿Por qué si vendí mucho este mes siento que no gané nada? Porque vender no significa cobrar. Muchas veces en los negocios, con la finalidad de poder eh, mover nuestros productos o nuestros servicios, tenemos que vender a plazo o a pagos. Y esto no necesariamente es bueno o es malo, sino depende del tipo de negocio. Nosotros vendemos algo, imagínate, lo vendemos a 180 días, es decir, lo vendemos en el mes de enero y lo vamos a cobrar a por ahí de junio o julio, dependiendo la fecha. Entonces, tú vas a registrar la venta en tu contabilidad, en tu información, pero no vas a tener dinero. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con tener claro que vender no es igual a cobrar. Y esto va de la mano a que tengas una buena administración del negocio. ¿Qué hago si mi negocio vende bien, pero nunca hay dinero en la cuenta? Esta pregunta nos sitúa un poco en poder entender nuevamente que vender no es igual a cobrar. Si tu empresa vende y no tiene dinero, tienes que empezar a revisar ciertas cuestiones o indicadores que te ayuden a detectar dónde está el dinero o dónde debería estar el dinero. Lo primero que te recomiendo es que analices el tiempo de rotación de tus inventarios. ¿Cuánto te estás tardando en rotar? Esto tiene una conexión directa con las ventas y con los excedentes que puedes tener. A lo mejor estás vendiendo mucho y todo tu dinero lo estás volviendo a invertir y tienes todo parado en inventarios, almacén, mercancía, como le quieras llamar. Y entonces es importante que tengas claro cómo se está comportando, cómo rota esto. Ahora, también, cuál es el tiempo de generación o el tiempo de cobro que tienes en tu empresa. Vender no es igual a cobrar. Es decir, si nosotros estamos metidos en negocios en los cuales nos pagan cada mucho tiempo, pues vamos a tener problemas, pero tenemos que situar el tipo de negocio y saber que así se comporta o no, dependiendo, tenemos que saber, pero lo más importante es que tenemos que ser conscientes. Ahora, también tienes que saber cada cuándo pagas. Uno de los errores más comunes que me encuentro en esto es que muchas empresas venden soluciones
o venden productos a plazos de 60, 80, 90, 180 días, etcétera, pero a sus proveedores les pagan a 30 días. Y entonces, cuando tratamos de hacer esta sincronía, no puedes, no tienes el dinero suficiente, entonces tienes que empezar a cambiar de esta sincronía, a mejorar los plazos que tienes, pero tienes que empezar a ser consciente de todo esto. También tienes que identificar todos aquellos gastos fijos que tiene la empresa, es decir, aquellos que no tienen una relación con la venta y que tienes que hacer normalmente. Esto es muy importante porque si tú cobras a mucho tiempo, el problema es que no vas a tener dinero para estar haciendo los pagos o hacer frente a todas esas obligaciones que de manera recurrente. Por eso es muy importante. Dentro de esto, también es sumamente importante poder identificar los gastos de emergencia. Me ha tocado ver en diversos momentos que las empresas te dicen, tengo una emergencia, tengo un bomberazo, llegó esto, una solicitud, y claro, en la mayoría de los casos uno podría pensar, no puedo hacer nada. Pero la realidad es que cuando te pones un poco más estricto y empiezas a analizar los gastos de emergencia, los bomberazos, te das cuenta que muchas veces pudieron haber sido controlados, pudieron haber sido normados, negociados con los clientes y que se disminuirían. Sin embargo, a veces con este afán de poder vender, de poder dar este servicio, caemos o incurrimos en estos gastos completamente eh, sorpresa. Ahora también una falta de planeación nos hace gastar en algo cuando no lo teníamos pensado. Y otra de las cosas que te recomiendo para esto es tener cuidado con las inversiones que estés realizando. Las inversiones deben de ser realmente productivas. Y cuando me refiero a que sean realmente productivas es que te ayuden a vender más. En ocasiones me ha tocado ver que empresarios adquieren algún equipo pensando en que va a ir muy bien. E incluso me ha tocado ver que se compra sin siquiera tener claro qué se va a hacer con él. Yo estas recomendaciones, cuando sucede esto, las recomendaciones que realizo es, primero date cuenta para qué va a ser el equipo, cómo lo vas a utilizar, cuál es lo que requieren tus clientes y si puedes, pues primero a lo mejor busca que alguien te maquile. En este momento, cuando esto empieza a ser realmente un negocio, entonces ahora sí puedes invertir con mucho más seguridad. Pero bueno, cada empresa y sus circunstancias. Pero estas serían algunas de las cosas más importantes para mejorar el que no tengas dinero aun cuando estés vendiendo muy bien. ¿Qué indicadores financieros debería estar revisando sí o sí cada mes? Las respuestas son variadas porque cada empresa es diferente y hay algunas cosas que pueden aplicar en unas y en otras no necesariamente. Pero bueno, de manera general, te puedo decir que hay que analizar indicadores operativos que te vayan ayudando a ver, a gestionar cómo va la entrega, cómo va el servicio. Eso es muy importante porque eso lleva a indicadores financieros. Ahora bien, ¿qué indicadores financieros más comúnmente se deben de revisar en las empresas? El primero sin duda es la liquidez, es decir, cada cuándo está generando tu empresa dinero, en qué está gastando. Eso es importante. La liquidez de que hemos hablado en otros videos de cómo debemos medirla, pero es sumamente importante. Hay que analizar la información de tu estado de resultados y analizar la rentabilidad, la utilidad neta, la utilidad de operación EBIT o EBITDA, como tú quieras llamarlo, y cómo esté realizado tu operación y tu información. Hay que analizar qué sucede con los costos y los gastos. Si suben, bajan, qué es lo que está pasando y sobre todo siempre preguntarnos por qué. Analizar las ventas, la evolución de las ventas y esto tiene que ver también con algo que habíamos platicado en otro video, es la ciclicidad de tus ventas. Eso es muy importante que tengas que analizarlo. Ahora, tendrás que analizar parte del estado de posición financiera o balance, como te guste llamarlo, y ahí puedes analizar algunos otros indicadores que te pueden ayudar a poder identificar como la solvencia, como los ciclos de generación de dinero, la productividad, el endeudamiento, la rentabilidad del inversionista, entre otros muchos. Esto depende de cada empresa y de cada una de las situaciones. Ahora, también, ¿qué debes de revisar? Tienes que estar revisando
cada cuándo rotan tus inventarios, cada cuándo pagas, cada cuándo cobras, y esto se vuelve sumamente importante. Pero lo más importante es que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tu información sea confiable. Si tu información no es confiable, no importa qué método, no importa qué análisis realices, la información va a ser errónea. ¿Cómo me aseguro de que mis precios cubren todos mis costos? Para esto es sumamente importante que tengas claro el margen de cada uno de tus productos o tus servicios, el margen de contribución o contribución marginal. Es indistinto el nombre que le quieras dar. Y para esto tenemos que recordar que lo que es muy importante es tener claro cuáles son los variables y cuáles son los fijos en tu empresa. Recordemos que los variables son todos aquellos que tienen una relación con la venta. Si sube la venta, suben los costos o los gastos. Que las empresas pueden tener costos y también gastos variables como la materia prima, como los productos, como los costos de las terminales punto de venta, entre otros. Es importante poder saber cuál es el margen para saber si cubren todos tus costos y tus gastos. ¿Cómo puedo saber si un producto o servicio me está dejando utilidad? Ok, para ello es sumamente importante, nuevamente, conocer el margen que te está dando. El margen es sumamente importante en las empresas. Recordemos que el margen son estos brazos poderosos que sostienen a la empresa. Cuando tú tienes un margen pequeño, como unas manitas pequeñas, tienes que vender más. Cuando tienes un margen grande, tus ventas tienen que ser menores o pueden ser mejores para sostener. Ahora, analizar cada producto, cada servicio es sumamente importante porque en algunas ocasiones nos damos cuenta que al no hacer este tipo de análisis tenemos productos o servicios en los cuales perdemos. Lo cual de primera instancia podría sonar como alarma, podría sonar como algo que es catastrófico y no necesariamente. Primero tenemos que entender lo que estamos haciendo y saber si el producto está bien analizado, si está bien costeado, el servicio, y saber cuánto nos deja. Tenemos que identificar nuestro mix o nuestra mezcla de ventas, es decir, cómo participa este producto o este servicio con otro. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, nos empezamos a dar cuenta cómo participa, cómo interacciona con otros productos. He ahí cuando existe el nombre o cabe el nombre de productos gancho. Hay productos que son necesarios para poder atraer a la clientela, producto o servicio. Este producto o este servicio básico que hace que las personas se acerquen al negocio. En ocasiones, dependiendo cada empresa, este tipo de productos, las ganancias son muy poquitas, el margen es muy pequeño e incluso hay negocios que por estrategia y plenamente identificados deciden perder en esos productos. Y esto se da porque esta es la llave para poder entrar a los demás. Esta pérdida que tú tienes en un producto o en un servicio se complementa o se arregla con la ganancia que tienes en otros y tiene que ver también con la participación de tu producto. Si tu producto estrella, al cual es el 80% de tus ventas, le pierdes, pues aun cuando le ganes a los otros, lo más probable es que termines perdiendo. Por eso es muy importante no solo saber cuál es lo que ganas, sino también saber cómo participa y cuál es tu estrategia. Si tienes alguna otra duda respecto al mundo de los negocios, a las finanzas, contáctame en arl.mx y ahí déjame tus datos y con gusto vamos a resolver cualquier inquietud.